Todos, señores, Besat Hashem. Estamos en... Ya está. Exactamente a una semana de Hag Purim. Para cumplir con las palabras de saludo del señor Shimon, Purim Sameach. Pero antes de llegar a Purim, tenemos que hacer algo más. Y algo más. Lo que tenemos que hacer es poner en funcionamiento nuestro recuerdo. Como dice la Torá, Zachor et asher asa lecha Amalek. Recuerda lo que te hizo a ti Amalek, Baderech betzatchem miMitzrayim, en el camino cuando salieron de Egipto. Y esa mitzvah la cumplimos este Shabbat, cuando leemos Parshat Zachor. Es una lección especial para todo el mundo, ¿no, Rab? Sí, mitzvah de Oraita. Según muchos de los poskim, es la única lectura de la Torah que es de la Torah. O sea, que es mitzvah de la Torah leer esa parsha. Porque todas las lecturas de las parshiot de la Torah que nosotros leemos, de la parsha de la semana y de las fiestas y de lunes y jueves y de los ayunos y de en general, es mitzvah de Rabbanán, no es mitzvah de la Torah leer esas parshiot. Pero Parshat Amalek es parsha de Oraita. Mitzvah de Oraita de leer esa parsha. Y esta parsha, por supuesto, como sabemos, es una mitzvah fundamental que está conectada con la esencia de la fiesta de Purim. Nosotros estamos alegres de haber vencido a uno de los principales representantes de Amalek, Amán, descendiente del rey Agag, que no mató el rey Shaul en su momento, y que hay quienes dicen que por eso Amán existió, porque no lo mató Shaul a Agag. Entonces el que no mata a la serpiente, entonces va a tener serpientitas que van a venir después. Y ese es Amán. Y la fuente de esta mitzvah, de recordar lo que nos hizo Amalek, lo tenemos en Parshat Kitetze, y que la leemos en las sinagogas, cada uno en su costumbre. Pero esta mitzvah es muy especial porque quizás es la mitzvah más difícil para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque esta mitzvah aparentemente es una mitzvah que no es moral. ¿Que no es? Moral. Moral. ¿Qué es eso de exterminar a un pueblo completo? Hombres, mujeres, niños, niñas, bebés que acaban de nacer, a sus animales, todo. Hay que destruirlo, exterminarlo. Y Bemet, ya Shaul HaMelech en su momento, ¿por qué desobedeció la orden de Hashem? Porque él antecedió su lógica moral a la mitzvah de Akadosh Baruj Hu. Shaul está en la disyuntiva porque él tiene que hacer milhamá contra Amalek, guerra contra Amalek. Y a pesar de eso, dice el pasuk, Vayahmol Shaul ve'ha'am al Agag, y se compadeció Shaul y el pueblo. Vemos que no solamente Shaul, sino el pueblo. Am Israel es un pueblo Rahman, es un pueblo que tiene corazón bondadoso, corazón piadoso. Y ese corazón lo hace no aniquilar como corresponde a Amalek. Y por eso dejaron en vida a Agag y a los animales, al ganado, al vacuno, como dice ahí el pasuk en Shmuel Aleph, capítulo 15, versículo 9. Y dice la Gemara,
¿por qué Bemet Shaul actuó de esa forma? Shaul HaMelech era Melech Tzadik. Shaul HaMelech era un rey humilde, tzadik, merecedor de su posición, a pesar de que era de la tribu de Binyamin y no de la de Yehudá, pero Shaul es el Melech en el camino hacia el reinado completo, pero ese es otro tema. La Gemara en Masejet Yomá nos explica cómo Shaul HaMelech llegó a la conclusión de no matar a Agag y a los animales que en teoría luego iban a usar para korbanot, para sacrificios. La Gemara dice que cuando hay una persona que la encontramos en el campo muerta y no sabemos quién la mató, entonces hay una mitzvah que se llama Eklar Ufa. Hay que traer una becerra, el Beit Hadin, degollarla ahí. El Beit Hadin tiene que decir, nuestras manos no derramaron esta sangre, todo una mitzvah. Y ahí dice el pasuk, aquí cuando habla de esta guerra de Shaul contra Amalek, dice Vayarev Banahal, y luchó en el Nahal, ¿sí? En la corriente Amar Rabmani al Iskei Nahal. El momento que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Shaul, ve y elimina y golpea y mata a Amalek, Shaul le contesta, Uman nefesh achat. Sí, cuando una vida que fue asesinada, dijo la Torah, a Eklar Ufa, tienes que traer una becerra y la debes degollar. Kol hanefashot halalu, todas estas almas, por supuesto, alajat kama bekama, que tenemos que cuidar de no matarlos. O sea, ¿cuál es la lógica de Shaul? Shaul dice, si la Torah nos exige hacer todo un acto especial porque murió una persona de Am Israel y no sabemos quién lo mató y por eso tenemos que hacer todo lo que dice la Torah, de traer la becerra, etcétera. No voy a entrar ahora en todo lo que se hace ahí, pero hay que hacer un acto. ¿Por qué? Porque no sabemos quién lo mató, entonces tenemos que de alguna forma expiar eso. Y el Beit Hadin tiene que excusarse y decir, nosotros no tenemos la culpa y no derramamos sangre de esa persona. Entonces vemos que le damos importancia a una persona que murió. Y a mí me están pidiendo que yo mate aquí a medio mundo. Entonces, en base a esa lógica, el corazón te dirige hacia donde te dirige. Eso es lo que dijo Shaul. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidarnos de no matar a personas? Y conclusión sobre conclusión, si pecó el hombre, ¿qué pecó el animal? Entonces, ¿por qué voy a matar a los animales? Esa es la lógica de Shaul HaMelech. Y si los grandes pecaron, los Hamasnikim terroristas, los niños de 2 años que están ahora amamantando en sus madres, ¿qué culpa tienen? ¿Ellos hicieron el 7 de octubre? No sé lo que harán. ¿Ellos hicieron algo? No. Son niños, son bebitos que ni saben balbucear y ni saben hablar. Entonces, si el hombre pecó, el animal no pecó. Si el grande pecó, el niño no pecó. ¿Entienden la cabeza de Shaul? La cabeza izquierdista, la cabeza humanista. Esa es la cabeza del Yehudi. Así funciona la cabeza del Yehudi. Nosotros no matamos stam por matar. Entonces, aparentemente los argumentos de Shaul son bien fuertes. Salió una voz del cielo y dijo el pasuk, que dijo Shlomo HaMelech, Al tehi tzadik arbe, no te hagas demasiado tzadik. Mejor que Hashem. Como dice el dicho, no seas más papista que el papa. Entonces vemos aquí que la pregunta de las preguntas de la moral y de la ética de Am Israel se despertaron
en ese hecho histórico, y que cuando nosotros vemos que durante toda la historia, hasta nuestros días, tenemos Yehudim que no pueden entender ese punto, y no lo pueden entender primeramente porque es naturaleza innata del judío, de que lo más sagrado es la vida, y por eso nosotros tenemos a la Jod de Pikuach Nefesh, y profanamos todo lo que hay que profanar para salvar una vida, menos los 3 pecados capitales, pero así lo hacemos. Y la Torá nos enseña a apiadarnos de los pobres, y de los conversos, y de los huérfanos, y de las viudas, y de los necesitados, y a filo de los animales. Tenemos en la Torá el concepto de tzar balei haim, de no provocar sufrimiento a un animal. ¿Sam? Y la halajá dice que si tú tienes un animal en tu casa y ahora te sientas a comer, ¿a quién le das de comer primero? Al animal. Sí. De tomar, primero tú tomas, pero comer, primero el animal. Tienes el perrito, el gatito, el pulpito, la tarántula. Entonces vemos de que la Torá se apiada de todas las personas que tienen necesidad de ser ayudadas, de los animales. Tenemos en la Torá 2 mitzvot. Una, que si tu compañero necesita que lo ayudes a cargar la carga sobre el animal, lo tienes que ayudar. Y si necesitas ayudarlo a descargar, también tienes que ayudarlo a descargar. Preguntan Jajamim, ¿qué pasa si tengo 2 personas? Una persona necesita que lo ayude a cargar sobre el animal y otra persona que necesita que lo ayude a descargar. ¿A quién ayudo? A descargar. Lama, porque el animal está sufriendo. Entonces ahí también ayudas al hombre y también ayudas a que no sufra el animal. Entonces Shaul HaMelech tiene razón. Shaul HaMelech tiene razón. Teóricamente. Nosotros nos compadecemos también de los animales. El pueblo de Israel trajo al mundo algo que se llama sensibilidad, algo que se llama consideración a los que sufren y a los que necesitan. Y por eso la pregunta es todavía más fuerte. ¿Cómo es posible que la Torá nos ordena hacer algo tan sangriento, tan brutal, tan cruel como aniquilar a un pueblo entero, hombres, mujeres, niños y niñas y bebitos? Es la pregunta que quiero tratar con ustedes. Además de eso, no tengo tiempo de preguntas porque el tema es un poco amplio y no tengo mucho tiempo. Además de eso, hay otra pregunta más. La Torah no solamente nos obliga y nos ordena luchar contra Amalek y destruirlo, sino que también tenemos otra mitzvah: recordar lo que nos hizo Amalek. O sea, yo tengo que tener una máquina de recuerdo de las maldades que le hizo Amalek a Am Israel en su historia. Y si hay algo que el pueblo judío no quiere recordar, es las cosas malas que le hacen. ¿Saben por qué el pueblo judío no quiere recordar las cosas malas que le hacen? Porque el pueblo judío es un pueblo bueno, entonces él no quiere tener en su cabeza esa inmundicia. Y no quiere recordar todo el tiempo, este me mató, y este me hizo así, y este me hizo así. No quiero. Yo quiero tener en la cabeza pensamientos buenos, pensamientos positivos. Me ordenó en la Torá, Zachor et asher asa lecha Amalek. Así como la Torá me ordenó recordar el día del Shabbat, Zachor et Yom Shabbat, que ese es un recuerdo agradable y satisfactorio, la Torá me ordenó recordar lo que hizo Amalek. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener en la mente, tengo que tener conciencia constantemente de esa maldad cuando mi DNA está hecho al revés? De recordar y de tener presente las cosas buenas. Entonces, esas son las primeras 2 preguntas. ¿Cómo es posible que tenemos una mitzvah de exterminar a todo lo que se llame Amalek?
Segundo, ¿por qué también tenerlo en la conciencia, en el recuerdo? Y después, hay algo más que se acrecienta en la pregunta con lo que dice el Rambam. El Rambam en el Sefer HaMitzvot, en la Mitzvah 188, dice así, que nos ordenó Hashem eliminar la descendencia de Amalek dentro de la descendencia de Esav, hombres, mujeres, niños y grandes. Y eso es lo que dijo la Torah, Timje, borra el recuerdo de Amalek. Y el pueblo de Israel, dice el Rambam, tiene 3 mitzvot cuando entramos en la tierra prometida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primeramente, nombrar un rey, construir el Bet HaMikdash y borrar a la descendencia de Amalek. Y esa milhamá, esa guerra es milhemet mitzvah. O sea, el pueblo judío cuando entra en la tierra de Israel tiene 3 premisas. 3 cosas importantes que hacer. Nombrar un rey para que nos dirija en las guerras y demás, conquistar la tierra, construir el Bet HaMikdash y tercero, destruir a Amalek. Eso es en la mitzvah Kuf Pei Het. En la mitzvah Kuf Pei Tet 189, dice la Torah, dice el Rambam, tenés mitzvah de recordar. ¿Sí? La mitzvah anterior es destruir, aniquilar. Esta mitzvah es la de recordar lo que nos hizo Amalek y odiarlo en todo momento y despertar a las personas con dichos para luchar en contra de Amalek, para agilizar al pueblo a odiar a Amalek hasta que no nos olvidemos de la mitzvah y no se debilite nuestro odio a Amalek. Escucha lo que está diciendo el Rambam. Nosotros tenemos que recordar constantemente a Amalek, odiarlo y nunca olvidar de que tenemos que seguir odiándolo. Normal. O sea, por favor, ten presente que tienes que odiar a Amalek. Nunca te olvides de odiarlo, ni un segundo. Ajá. Tienes razón. Y eso es lo que dijo la Torah. Zahor, esta Shelasá aleja Amalek. ¿De acuerdo? Lo que te hizo Amalek. Y luego dice que eso sea también dicho, ¿sí? Zahor, que lo digas con la... Y después, en el Mishneh Torah, lo que dijimos aquí es lo que está en Sefer HaMitzvot. En el Mishneh Torah dice el Rambam, mitzvah taseh de destruir el recuerdo de Amalek y mitzvah taseh de recordar siempre sus malos actos y lo que él hizo con nosotros para despertar nuestro odio en contra de Amalek. Zahor bepe, recuerda con la boca, lo tishkach, no te olvides en el corazón. Entonces, según el Rambam, Pashut Meot, hay una mitzvah, de acuerdo a lo que dijimos, no solamente recordar lo que nos hizo Amalek, sino despertar el odio en nuestras almas a este pueblo. Entonces, estas mitzvot son mitzvot que para el pueblo judío son prácticamente imposibles de cumplir. Destruir, aniquilar, recordar el mal y peor, odiar. La Torah nos dice, no odies a tu hermano con tu corazón. Lo tienes a tajija bilbabeja. Daftar al jakamoja. Najón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tantas mitzvot. El pueblo judío por naturaleza constantemente está despertando el afecto, el amor, el trato a sus semejantes. Pero no somos tontos. No dije que somos tontos. Somos seres humanos, somos personas. El Ari HaKadosh dice, el recuerdo es algo que viene del interior y el olvido es algo Amén. que viene o que es del exterior. O sea, recordar significa identificarse con algo, estar conectado, estar vinculado. Olvidarse significa no me interesa, no es mi asunto. Entonces la Torah te está diciendo, el tema de Amalek es tu asunto y por eso lo tienes que tener presente. Y no te lo puedes olvidar nunca. No me digas, no es mi asunto. Es tu asunto. Interior.
Y eso viene del interior, de lo más profundo. La persona que recuerda las cosas está conectada. La persona que se olvida está desconectada. Y por eso dice el pasuk en Teilim que los goim son shehehei Elohim. Son olvidadizos de Dios. ¿En qué sentido? De que no están conectados con Hashem. Por eso se olvidan de él. Mientras que nosotros en la Torah tenemos muchas mitzvot. Recuerda lo que te hizo Amalek, recuerda el Shabbat, recuerda que te sacaron de Mitzrayim, recuerda lo que le hizo Hashem a Miriam, recuerda, todo el tiempo tenemos que estar en conexión. Eso es recordar. Entonces, la Torah nos dice aquí de que tenemos que tener conciencia de quién es Amalek. Y no podemos decir, bueno, lo que fue, déjame ahora tranquilo. Yo quiero estar tranquilo, quiero tener una mente sana, pura. No quiero recordar cosas, de basura. Es muy normal pensar de esa forma. Entonces, ¿por qué me obligan? Y me dicen, no. Tú lo tienes que tener ahí presente. Nunca te debes olvidar lo que te hizo Amalek. Ya sé que no te gusta, ya sé que no es tu mitzvah de 1000 amores, pero esa es la obligación. Y por eso tenemos que entender mejor por qué es así, ¿ven? ¿Por qué es tan importante tener este recuerdo presente? Y no solamente la mitzvah en sí necesita explicación, sino también la forma de cómo se cumple la mitzvah. Cómo nosotros recordamos y no nos olvidamos durante cientos de generaciones lo que nos hizo Amalek. Lo que nosotros queremos en estos minutos es despertar una profundidad en la conciencia interna y profunda de esta mitzvah. Las preguntas son muy fuertes y nos exigen elevarnos a un nivel de comprensión y de entendimiento de quién es realmente Amalek, cuál es su esencia, pero no menos importante, eso nos tiene que hacer entender quiénes somos nosotros. Porque aquí hay dos lados prácticamente de la misma moneda, Amalek e Israel. En los libros de nuestros Jajamim encontramos que en el primer pasuk que nos habla de recordar a Amalek, el pasuk dice, Asher karja baderech, que te encontró en el camino. O sea, es importante entender de que Amalek siempre nos encuentra en el camino a algo, a una situación. Amalek no nos ataca principalmente en Eretz Israel, sino baderech, en el camino. 3 veces en la historia nos encontramos con Amalek baderech. El primero cuando salimos de Mitzrayim. Y estábamos en el camino, ¿hacia dónde? Israel. Hacia Eretz Israel. Como antes del pecado de los Meraglim, que teníamos que haber llegado inmediatamente a Eretz Israel y no deambular 40 años, pero, o sea, Estábamos en camino. a Amalek le molesta algo en lo que se refiere a que Am Israel llegue a Eretz Israel. 1, 2, Purim. En Purim también estamos de alguna forma en camino a Eretz Israel porque estamos antes de la construcción del segundo Beit HaMikdash. O lo que llamaríamos Shivat Zion Ashnia, ¿sí? El segundo regreso a Zion. Y Chazal dicen en la Gemara, en los Midrashim, de que Ahashverosh, por eso en la fiesta que organizó, se vistió con la ropa del Cohen Agadol y utilizó los Keilim del Beit HaMikdash para decirle a Bnei Israel, no Amán, Ahashverosh, pero
para decirle a Bnei Israel, olvídense, ustedes son persas, ustedes viven en Persia. Y Amán está ahí también, en esa historia. Y la tercera es Shivat Zion HaShlishit, el tercer regreso a Eretz Israel, que Holocausto, Shoah. Antes de regresar a Zion por tercera vez en la historia, se presenta un nuevo Amalek nazi para impedirnos la Geula. Entonces vemos que cada vez que Am Israel está en el camino, en el proceso de algo que tiene que ver con la redención del mundo, que es la revelación del bien en el mundo, viene el mal a tratar de frenar ese bien e impedirlo. En las primeras dos ocasiones, con Shaul HaMelech, en el desierto, cuando aparece Amalek, y en la historia de Purim, los amalequitas no lograron su cometido, porque Yoshua venció a Amalek y porque la planificación de Amán no funcionó. Cuando Amalek sale a luchar en contra de Israel en el desierto, no se entiende qué es lo que Amalek quiere. ¿Qué le hicimos a Amalek? Nada más. Ni siquiera estamos en el camino del desierto a Eretz Israel. No vamos a pasar por su territorio. Ellos no tienen nada que ver directamente con Eretz Israel. Entonces no se entiende qué Amalek está buscando para salir a luchar en contra de Am Israel. Entonces, aquí ya empezamos a ver quién es Amalek. Amalek no necesita motivos para salir a luchar en contra de Israel. El motivo es uno, que somos Israel. El motivo es de que Amalek es el representante de la barbarie y Am Israel es el representante del bien, y por eso la barbarie y el mal no quieren permitir que el bien se manifieste en el mundo, y por eso Amalek sale a luchar en contra de Israel. Pero ahí todavía Amalek no logró su cometido. ¿Por qué? Porque Yoshua, Baruch Hashem, logró vencer y debilitar a Amalek. En la época de Purim, otra vez sale la serpiente venenosa con el decreto de Amán de exterminar a todos los Yudim. Como dice la Megilá, y vio a Amán que Mordejai no se le arrodillaba y no se le posternaba, y se llenó de ira, y por eso quiso enviar su mano en contra de Mordejai, ¿sí? Y matarlo. Pero cuando le dijeron que Mordejai es del pueblo judío, dijo Amán, vamos a exterminar a todos los judíos que hay en el reinado y en el imperio de Ahasverosh. O sea, Mordejai es el culpable de que Amán quiere aniquilar y exterminar a todo el pueblo judío. Cuando uno lee esa parte de la iglesia, no entiendo. ¿Qué le pasa a Amán? Si ese señor no se te arrodilla, entonces córtale la cabeza a Mordejai. ¿Qué estás metiendo aquí a todo el pueblo judío? ¿Qué te hizo el pueblo judío? Entonces, otra vez, la respuesta es de que Mordejai es la excusa. Amalek quiere destruir a Israel. Todavía no se dio la situación. Llega un judío que me molesta. Todos los judíos a las cámaras de gases. Eso es lo que dice Amán. Para nosotros una decisión así no se entiende. No la entendemos. O sea, en nuestra cabeza, César, alguien te molesta, quítalo del camino. Pero ¿qué tienen que ver todos los demás? Pero esa es la ideología
amánica, la ideología de Amalek. Pero tampoco Amán logró su cometido. Baruch Hashem, milagro de la Megilá, y nos salvamos. Pero en la tercera oportunidad que nos encontramos con Amalek, en el Holocausto, ahí los amalequitas nos demostraron de la manera más clara quiénes son. Y si en las otras dos oportunidades pudimos decir, bueno, al final no pasó nada, lo norá, no es tan terrible, ¿sí? No es tan amenazador como parece. Entonces vienen los 6 millones de judíos que fueron aniquilados y matados y pulverizados y ahogados en las cámaras de gas, para de una vez hacerte entender quién es Amalek. Y que no te quede ningún, ¿cómo se dice?, ni un milímetro de duda de lo que Amalek desea hacer con Am Israel. Hay dos psukim en la Torah, mejor dicho, uno en la Torah y otro en el profeta Irmiau. Reshit Goim Amalek, el principio de los Goim es Amalek. Y otro pasuk que dice, Kodesh Israel Hashem, que Hashem es, Israel es Kedushá, es un pueblo santificado para Hashem. Reshit Tevuata, el principio de su cosecha. Hay dos pueblos que se denominan Reishit, como Bereishit. ¿Qué es Bereshit? Principio, comienzo, raíz. Interesantemente, en la Torá dice Bereishit, dos comienzos. Hay dos. Uno se llama Israel y otro se llama Amalek. Esos son los dos Reshit. Uno es la base, la fuente, la plataforma del mal, y otro es la base, la plataforma y la fuente del bien. Israel y Amalek tienen algo en común, que los dos son Reshit. Lo que pasa es que cada uno es Reshit de otra cosa, de las fuerzas opuestas. Y por eso ellos luchan por el corazón de la existencia. En la ideología amalequita, la guerra es dominar al mundo. Y la ideología de Israel es que el mundo avance, influenciar para bien. Israel y Amalek están en una discusión muy profunda, que es la esencia del hombre. Y por eso cada uno utiliza su camino y su estrategia para manifestar su ideología. El hombre, según Amalek, es una especie de mono o de gorila desarrollado, una especie de animal que lo más importante que tiene que hacer es liberarse de sus cadenas morales y éticas para poder hacer lo que se le da la gana. O sea, permitirle a los instintos ser naturales. Naturalmente sangrientos, naturalmente hostiles, naturalmente todo lo que es la naturaleza animal. Mientras que Am Israel dice que la naturaleza es Tselem Elohim, es a semejanza divina y de manifestar el mundo del bien. Y por eso nos es tan difícil poder entrar en la cabeza de Amalek. Yo creo que eso es lo que le pasó a Yitzhak. ¿Por qué Yitzhak no podía entender quién es Esav? Ahora, ¿de quién viene Amalek? De Esav. ¿Por qué? Porque Yitzhak tiene un chip que es puro Kedushá, que es pura elevación, y él dice, Lo yahol yo, no puede ser que mi hijo Esav sea, perdón, una porquería y una basura. No puede ser. Algo de bueno tiene que tener. Entonces, por eso nos cuesta tanto cumplir con estas mitzvot, como lo vemos en la historia. Pero ¿qué vamos a hacer? Que llegó un momento crítico en la historia, en la Segunda Guerra Mundial,
donde los nazis demostraron su verdadera cara. Los nazis culpan al pueblo judío de dos cosas. Eso lo escribe también Hitler y Machemó. Primeramente el Brit Milá. Ustedes trajeron al mundo la imperfección del cuerpo. ¿Qué es eso de cortar una parte del cuerpo? Deja el cuerpo tranquilo. Dos, la moral. La moral. El musar. Desde el momento que los judíos trajeron al mundo la moral, arruinaron al género humano. Porque el humano empieza a veces a pensar, está bien, no está bien, corresponde, no corresponde. Nosotros no queremos lo que manifiesta el Brit, que es la conexión con Hashem, y tampoco queremos la destrucción de nuestra sangre aria, de color especial, de los alemanes. Y ustedes con su moral y sus preceptos de apiadarse y cuidar de los demás, básicamente colocaron a Europa en una situación indeseable. Amalek no es un capricho. Amalek es una doctrina, es algo de plan, de ideología. Los alemanes, planificaron todo. Todo estaba perfectamente organizado, planificado. Todo de acuerdo a la ley del gobierno nazi. Todo el plan de matar, de asesinar, era parte de la ley. Entonces, nosotros estamos dispuestos a vivir en un mundo así. El yehudí no, el amalekita sí. Y por eso Reshit Goim Amalek, y por eso Kodesh Israel Hashem Reshit Tevuato. Mordejai está dispuesto a entregar su vida por la vida. Hitler está dispuesto a entregar su vida por la muerte, por el asesinato. Cuando el ejército alemán estaba ya siendo derrotado, lo más importante que tenía en la cabeza Hitler es todavía mandar transportes a Hungría al final de la guerra para matar más judíos que pueda. Y se sabe que al final del año 45, en la guerra mundial, cuando los nazis ya estaban siendo derrotados por las fuerzas aliadas, todavía Hitler mandó transportes para que todos los judíos en Hungría sean llevados a Auschwitz. ¿Por qué? Porque para él lo más importante es eso: destruir al otro Reshit, al Reshit del bien. Y entre estos dos, entre el Reshit de Israel y el Reshit de Amalek, se encuentra hoy en día también la moral europea, que está en una disyuntiva, de alguna forma, a quién hacerle caso y ir detrás de quién. Porque verdad que el europeo no quiere ser malvado y no quiere ser asesino y no quiere ser todas esas cosas. Pero por otro lado, la moral que exige el pueblo de Israel es fuerte, es elevada. Y cuando hay que luchar en contra del mal, yo no voy a dar la otra mejilla para que me golpeen. Porque esa es un amor falso, sí.
Entonces podríamos decir de que el pecado occidental, moderno, europeo es el pecado de Shaul HaMelech. No, pero Beseder, no todos son así. ¿Qué hicieron los niños y qué hicieron los animales? Entonces, a esa ideología le vamos a decir al teit tzadik arbe, no seas demasiado tzadik. Entonces, aquí tenemos una lucha esencial entre Israel y Amalek y que se va aclarando durante la historia. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Y aquí hay una exigencia muy fuerte de Am Israel. Tú, Am Israel, tienes que aclararte en dónde está la esencia del mal y no negarla. Y no decir, no, es algo pasajero, es algo que no es así como dicen, y no es tan terrible, y no seas tan exagerado, y son seres humanos, y son personas, y son, hasta que te viene el Holocausto, y hasta que te viene el 7 de octubre. Y ahí te demuestran de que todo lo que tú quisiste esconder debajo del tapete, se salió fuera del tapete y demostró quién es realmente. Entonces, yo creo que ese es el trabajo más fuerte. Aclarar quién es Amalek y no negar esa realidad. Hay aquellos que por doctrina e ideología quieren tu destrucción. No porque eres rico o porque eres pobre o porque eres colonizador de los palestinos o porque cualquier otra cosa. Ellos quieren tu destrucción porque tú y ellos no pueden estar en el mismo planeta. O ellos o tú o ellos. O este Reshit o este Reshit. Uno de los sabios de Israel en la generación anterior dijo que matar a Amalek es un acto que no es moral. Pero Hashem nos ordenó hacer algo que es inmoral y por eso la orden de Hashem es más fuerte que la moralidad. Así dijo un jajam. No, señor. Matar a Amalek es lo más moral de la existencia. Porque acabar con el mal es lo más moral de la vida. Si tú quieres que el bien se manifieste en el mundo, entonces tienes que borrar el mal. Como dijo David Amelech, Ohavei Hashem sin ura, los que aman a Hashem odian el mal. Una persona que no odia el mal, no ama a Hashem. Y por eso lo tenemos que destruir. Por eso Shmuel Hanaví sabía que la mitzvah que le encarga a Shaul HaMelech es muy difícil. Y le dice en su momento, escucha la palabra de Hashem. No metas tu cabeza en esto. ¿Por qué? Porque yo entiendo, Shaul HaMelech, tu cabeza no entiende. No lo puede comprender. Y luego dice, recordé lo que le hizo Amalek a Israel. Cuando yo recuerdo lo que me hizo Amalek, no solamente estoy recordando la historia, sino que estoy recordando por qué yo estoy luchando en contra de Amalek. El recuerdo de Amalek es el motivo moral que me da la motivación para luchar en contra de Amalek. Porque Amalek tiene un solo interés y una sola meta: destruirte. Entonces, tú tienes que saber que existen fuerzas en el mundo que te quieren destruir. Y en base a eso, tienes que actuar.
Entonces, ¿cómo un Yehudí Bemet puede odiar, puede pensar de esa forma? ¿No? Hay mitzvot difíciles de cumplir. Pero si tú quieres realmente denominarte amante de Hashem, tienes que hacer lo que dijo David Amelech: odiar el mal. Un hayal de la yeshiva cuenta que cuando él fue a Gaza a luchar, se dijo a sí mismo: ¿cómo yo voy a matar personas? Yo ahora tengo que ir a matar gente. Pero cuando pasó por el camino y vio todos los coches quemados y todo lo que pasó ahí, entonces dijo: hay que matar gente. Porque aquí estamos luchando en contra del mal. Entonces, la mitzvah de odiar a Amalek, de recordar lo que nos hizo Amalek, es tener presente lo que no queremos tener presente. Es de que en el mundo existe doctrinas malvadas que están pintadas de otras cosas, pero que en el fondo eso es lo que quieren. Quieren tu destrucción. Y por eso, el hecho de que tú eres o nosotros somos un pueblo que lo que más nos interesa es hacer el bien y no odiar, cuando llega Amalek, entonces tenemos que introducir en nosotros el ímpetu y el deseo de cumplir la voluntad de Akadosh Baruj Hu, que es borrar a Amalek, que quiere él borrarte a ti. Porque si tú no lo vas a borrar a él, él te borrará a ti. Por eso hay que recordar lo que hace Amalek. Y por eso hay que despertar ese odio. Y por eso después de la Shoah se despertó todo un movimiento de personas y también de personas que vivieron en la Shoah y se salvaron, de recordar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto recordar? Porque las generaciones posteriores que no van a vivir o no vivieron Baruch Hashem la Shoah, no pueden entender, no les cabe en la cabeza. Pero vieron películas y vieron esto, Najón, pero no lo vivieron. Y por eso tener en la mente y en la conciencia toda esa maquinaria absoluta de destrucción y de aniquilación del pueblo de Israel, nosotros no lo podemos entender, no lo podemos percibir. ¿Cómo es posible que haya gente de carne y hueso que haga esas cosas? Y que lo haya planificado, y que lo haya preparado, y que lo haya organizado, y que está orgulloso de hacerlo. Y yo vivo en la mente, no es posible. No puede ser como dicen. Entonces viene la Torah y dice: sí puede ser como dicen, es así. Es así, ellos quieren llevarte a las cámaras de gas y ellos quieren tirar la bomba atómica para hacerte cenizas. Entonces por eso tienes que recordar a Amalek. Y por eso cuando el primer ministro de Israel se presentó ante el Congreso americano y dijo: esta es una lucha del bien con el mal, yo no sé si él tomó en cuenta todo lo que estamos diciendo, pero en el fondo es bediuk eso. Hamas, Hezbollah, los palestinos, Irán, hutíes, no sé, llámenlos como quieran, todos tienen ese plan. Y por eso hay más que agregar, pero por ahora lo que tenemos que hacer es recordar para saber de que eso es cierto. No estás soñando, estás en una realidad donde hay una fuerza del mal que te quiere destruir. Y en contra de aquel que te quiere destruir, tú tienes que tomar tus precauciones y actuar. Y Baruch Hashem, que hoy en día también estamos en una situación, gracias a Kadosh Baruj Hu, que tenemos, Baruch Hashem, también las fuerzas y el poder de enseñarle a nuestros enemigos que con Am Israel no se puede. אשרי משכיל אל תל
Amen.